bona tarda a tots. Ens posem en aquest tercer diàleg del cicle que hem organitzat amb l'Observatori Social, des de la Fundació Ernest Lluch amb l'Observatori Social. Les democràcies i la gestió de l'ansietat climàtica és un tema gros i més gros que pot arribar a ser, diguem-ne. Per fer-ho, avui tenim dues persones que ens fa molta il·lusió que ens acompanyin. Parlarem de filosofia i, per tant, abans d'entrar en el món de la filosofia per abordar aquest tema, passarem abans un petit vídeo per posar-hi el punt de ciència que evitem en el diàleg d'avui. Avui ens acompanyen dos filòsofs. El primer que presentaré és el Michael Marder. Michael Marder és professor d'investigació de la Fundació Basca per la Ciència, Iker Basque, al Departament de Filosofia de la Universitat del País Basc. Marder treballa amb la tradició fenomenològica de la filosofia continental, el pensament ambiental i la filosofia política. Ell va estudiar a diferents universitats de Canadà i dels Estats Units, però és doctor en filosofia a la nova Escola d'Investigació Social de Nova York. Ha estat treballant com a professor a la Universitat de Toronto, a Georgetown, a la Universitat George Washington, a Saskatchewan i també, abans d'entrar com a investigador al País Basc, va treballar a la Universitat de Lisboa, amb qui segueix tenint molt bona relació i, de fet, acaba d'arribar de Lisboa per acompanyar-nos avui. El Michael, a part d'explicar això que us comentava, va desenvolupar una filosofia respecte de les plantes i de com col·locar aquesta forma de vida en la construcció de la metafísica occidental, i ha escrit diversos llibres sobre pensament vegetal. És editor del diari Telos i em permeto recomanar-vos un últim llibre, els que llegiu en anglès, que acaba de sortir, que es diu The Phoenix Complex, A Philosophy of Nature, que és fantàstic i és la continuació d'un llibre que acaba d'aparèixer en castellà, que és anterior, que es diu Piropolítica en un món en flames. Es un plaer tenerlo aquí. Muchas gracias, Michael, por acompañarnos. Segur que el disfrutarem molt. I al costat del Michael tenim un altre filòsof, el Santiago Zavala. El Santiago és filòsof i crític cultural. Des de 2010 és professor d'investigació i crea de filosofia de la Universitat Pompeu Fabra, on a més dirigeix el Centre d'Arxiu i Filosofia de Gianni Vattimo, mort aquest any, i on hi ha uns arxius molt interessants pels que us interessi aquest filòsof. Va tenir una postdoc a Alexander von Humboldt a la Universitat de Potsdam, on va fer de professor, i també ha estat professor a la Universitat Johns Hopkins. Els seus llibres i investigacions es centren en el significat de l'art, la política i la llibertat del segle XXI, i ens parla de les emergències ausents, com el canvi climàtic o la desigualtat econòmica, per interrompre en l'actual retorn a l'ordre que ens imposa el capitalisme de la vigilància, per exemple, o els populismes. Està a punt de treure un llibre l'any que ve sobre senyals de futur, una filosofia de les advertències, i això ens serveix molt avui en el que hem de veure si fem cas o no fem cas a les advertències que ens estan arribant, en aquest cas des del canvi climàtic. El Santiago està a molts mitjans de comunicació, ha aparegut al New York Times, al Jazeera, al Guardian. És un gran divulgador i una persona que sempre val la pena escoltar. Per tant, aquests són els dos dialoguistes d'avui, però abans no comencin, hem demanat a una científica, la Marta Torres Gonfaus, que és investigadora sènior de l'Institut de Desenvolupament Durable i de Relacions Internacionals de l'IDRI a París, que ens situés una mica amb els grans temes que tenim sobre canvi climàtic, de tal manera que quan acabi ells ja podran començar i donarem per sabuda algunes de les coses que ens sonaran molt a tots i que poden no ser molt optimistes d'entrada, però encara tenim una mica de marge per poder jugar. Veurem què ens diu la Marta, veurem què ens diuen ells
I, per tant, sense més, posem el vídeo i començaran ells mateixos. Possiblement començarà Santiago. Com sempre, és un diàleg. Al final del diàleg podeu fer preguntes per escrit que us recolliran i que farem des d'aquí al faristol quan acabi el diàleg. Per tant, sense més, posem el vídeo i endavant. Bona tarda a tothom i moltes gràcies a la Fundació Ernest Lluch per promoure aquests diàlegs. Jo el que us vinc a portar en aquest vídeo és un petit resum del que és el que la ciència actual ens diu sobre l'escalfament global. Suposo que no és sorpresa per molts de vosaltres el que la ciència actual, tenim un consens, no?, que diu que el clima sí està canviant i sí està canviant degut a l'activitat humana, som nosaltres que l'estem canviant, que contribuïm en aquest escalfament global i aquest fet és inequívoc. També sabem que les temperatures seguiran augmentant, almenys fins a mitjans de segle, perquè l'escalfament global és el resultat de l'acumulació de gasos. Per tant, en tots els escenaris que considerem, fem el que fem, la temperatura seguirà augmentant. I per no sobrepassar-nos en aquests llindars, no?, que ens posem com a límit per intentar evitar tots els danys greus i irreversibles, tant en ecosistemes naturals com ecosistemes humans, és reduir dràsticament les emissions de CO2 i d'altres gasos amb efecte d'hivernacle en les pròximes dècades. Aquest escalfament global ja l'observem, no són resultats de models. Un any rere un altre, les observacions diuen que d'alguna manera la realitat és pitjor del que estàvem preveient. I a més, molts dels canvis en el clima que ja hem observat, que ja han tingut lloc, que són irreversibles. El canvi climàtic està clar que és una amenaça al benestar dels humans, de la nostra societat com la coneixem, i una amenaça a la salut del planeta. Tenim una finestra d'oportunitat per poder garantir que hi hagi un futur habitable i un futur, diguéssim, sostenible. Però aquesta finestra d'oportunitat s'està tancant molt ràpidament i d'això n'estem segurs, no?, des d'una perspectiva física. Per tant, l'escalfament global ja hi és i està aquí i no marxarà. Per tant, adaptar-nos és imprescindible. Però també sabem que no ens podrem contínuament adaptar si no aturem aquest augment de la temperatura. Hi ha límits en aquesta adaptació. I no només límits, sinó que també veiem que hi ha el que coneixem com mala adaptació. Ja hi ha moltes pràctiques que ens pensem que ens serveixen per adaptar-nos i que no ens ajuden a augmentar aquesta resiliència. El problema que tenim més greu és que a la mesura que es van augmentant aquests riscos climàtics i altres riscos no climàtics que són conseqüència també d'aquest augment, és que aquests riscs interactuen i, per tant, es van creant compostos, no?, o riscs en cascada que el que fan és que sigui molt més complexa, tots aquests efectes, i molt més difícils de gestionar. Per realment limitar aquest augment de temperatura hem de reduir emissions, hem d'arribar a emissions netes zero. Això vol dir que totes les emissions que s'emeten es puguin absorbir. I això, per tant, vol dir que s'han d'emetre molt poques. Gairebé se n'emeten, tendim, per exemple, les emissions de CO2 han d'anar gairebé zero i aquestes poques emissions residuals que ens puguin quedar s'han de compensar amb absorcions, perquè així no acumulem més CO2 a l'atmosfera. Arribar a emissions zero, per posar-nos una idea, a nivell mundial hauríem d'arribar cap als anys 2050 si volem limitar la temperatura a 1,5 graus i cap al 2070 per limitar-lo a 2 graus, l'augment. I què estan fent les emissions? Les estem reduint? Estem en aquest camí o no? Les emissions a nivell mundial segueixen en augment. Per tant, fins i tot aquest any 2022 les emissions seran més altes que les que tenim el 2021 i, per tant, són més altes que mai les hem tingut en la història, no?, en la història humana. Però sí que s'estan estabilitzant, és a dir, cada any creixen menys i molt menys. La resposta política, els compromisos que tenim polítics de tots els
països no ens posen en una ruta on puguem arribar a emissions zero ni el 2050 ni el 2070. Per tant, els compromisos, la voluntat actual no és suficient. I, a més, també veiem que hi ha una diferència entre el que diem i el que fem. Està tot perdut? No. Com dèiem, encara hi ha una finestra d'oportunitat i des de la ciència també és molt clar que és tècnica i és econòmicament possible. I per què? Perquè veiem que, per exemple, gran part de tecnologies claus que sabem que necessitem existeixen, són comercialment viables, l'accés a aquestes tecnologies s'està augmentant ràpidament, els costos baixen, etc. Que també hi ha un desenvolupament normatiu favorable, però no ens enganyem, el que fem en aquesta pròxima dècada, els pròxims 10 anys, és crític. És crític des d'un punt de vista físic i tindrà impactes ara, en el curt termini, i impactes en l'estat del clima, no? I del planeta pels pròxims centenars d'anys. El que fem ara, per aquest efecte, diguéssim, d'acumulació que té, no? I d'arribar a punts que creen unes irreversibilitats, no? Que no hi podríem llavors fer res. És important també quedar-se amb que cada dècima de grau compta. No és el mateix un augment de 1,5 que 1,6, que 1,7, no? Etc. I cada dècima comporta centenars d'espècies que desapareixen, milions de persones que van a la pobresa. A nivell de governança sí que vull destacar que més tenim un procés multilateral que és transparent, que hi ha una comptabilitat clara, que és universal i que per tant tothom hi és, amb uns objectius fixats clars i amb una estructura per permetre anar fixant i anar acollant una mica tots els països perquè ens puguem anar alineant. Reduir tan dràsticament i a la velocitat que necessitem aquestes emissions implica canvis estructurals i de model. És un repte similar a la complexitat que significa. Tenim un repte de passar a l'acció, de coordinació i, evidentment, també de més voluntat. Ens cal redirigir els fons, a les inversions de manera coherent i concertada. No és que no tinguem diners, és que s'han d'invertir allà on toca, perquè sí que hi ha arbitratges que s'han de fer. Necessitem aquest bon disseny per evitar que no hi hagin impactes negatius mentre estem fent això. En la biodiversitat, però també en pobresa i en molts altres objectius de desenvolupament. Per tant, sí que és una escletxa per a un món millor, però és una escletxa molt petita i el que sí que també diem des de la ciència és que informació, diàleg, planificació i lideratge són imprescindibles. Amb això us desitjo que tingueu un diàleg ben enriquidor i fins a la pròxima. Buenas tardes a tothom. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y pues, bueno, doctora Torres Gunzbauch ya dijo muchas cosas muy interesantes. Me parece que podemos comentarlas todas ahora. Es cierto que cada grado cuenta, ¿no? Es muy importante eso. Y sí, yo tengo esta propuesta, esta filosofía de las advertencias, porque que en realidad es una filosofía que incluye también cualquier tipo de pensamiento ecológico, cualquier tipo de pensamiento, digamos, que sobre todo que va hacia el futuro, que va hacia lo que se nos viene encima en alguna forma. Porque ustedes notaron que uno puede hablar del futuro y puede también hablar de lo que va a venir, lo que en francés se llama l'avenir, el porvenir, me parece dicen en castellano. Y son cosas muy diferentes una de la otra, ¿no? En general, los científicos nos hablan mucho del futuro que va a ser de una cierta forma y nos advierten también que va a ser de una cierta forma. Pero claro, lo importante, lo que nosotros filósofos hacemos juntos, de la mano casi, es intentar explicar que pues hay que saber escuchar las advertencias. No es tan simple, ¿no? Los médicos nos dicen de no fumar, Santiago, no tomes alcohol, no hagas más deporte, todo. Y uno no, Santiago no va a hacer más deporte y toma más alcohol, etc. Tanto no tomo, no se preocupen. Entonces el problema es, ¿por qué no escuchamos a las advertencias? Este es un problema, yo creo que es una forma para entrar en el diálogo que ahora vamos a empezar a hacer. No voy a hablar todo el tiempo, solamente yo. Y claro, ustedes vieron la película Don't Look Up en Netflix. Es un buen ejemplo, ¿no? Ahí se ve hasta que está llegando y nadie escucha la advertencia. Y es clarísimo que llega. Entonces, un problema que nosotros filósofos tenemos,
según Santiago, el problema más importante que tenemos hoy es por qué no escuchamos a las advertencias, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Que o somos todos sordos, y algunos de nosotros lo son, yo lo soy un poco, pero no es esa, la cuestión es que hay un problema ahí de interpretación también, es decir, de si sabemos captar los señales que nos vienen de afuera, que pueden ser señales muy objetivos, como señales mitológicos o señales espirituales, pueden ser de todo. El problema es que no se escuchan bien. Yo creo que uno de los problemas que tenemos hoy, uno de los más importantes que tenemos, es este de lograr saber escuchar las advertencias, que es algo que, bueno, muchos filósofos que nosotros estudiamos, yo estudio más Martin Heidegger, él estudia más Hegel, el mío tiene la peor reputación últimamente, pero es igual, pero ahí era un problema para ambos filósofos, escuchar, saber interpretar lo que pasa en esta época. Por eso así empiezo yo el diálogo y tú sigues ahora un poco. Sí, muchas gracias también por la invitación y estoy muy de acuerdo con mi colega y amigo Santiago, que la cuestión de la advertencia es una de las cuestiones principales hoy en día cuando hablamos sobre esas amenazas existenciales para la vida humana en el planeta y la vida no humana también. Y para mí la pregunta del fondo es, ¿quién escucha o no escucha? Parece que es una pregunta un poco idiota. Somos nosotros, nosotras, que escuchamos o no escuchamos. Pero si pensamos un poco en la teoría de la psicoanálisis, no somos seres puramente conscientes. Por debajo de una capa muy fina de la conciencia tenemos la profundidad de lo inconsciente. Y aunque nuestra conciencia quiere escuchar a las advertencias, hay una parte de nosotros, nosotras, que no escucha y que tiene otro tipo de actuación, otro tipo de pensamiento, que incluso podría seguir lo que Freud llama la pulsión de la muerte, ¿no? A hacer algo que no es para nuestro beneficio. Y yo creo que en la situación actual, cuando miramos a los políticos, corporaciones, gente individual también, que mucho de lo que sale es el no escuchar por la parte del inconsciente. Entonces, más allá del problema de la interpretación, hay también la cuestión de cómo pasamos a ese nivel del inconsciente. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo podemos hablar con el inconsciente? Quizás hablar no con palabras, sino con imágenes, con imágenes casi arquetípicas, con mitos, movilizando otras cosas más allá del discurso racionalista, para hablar con y para el inconsciente, ¿no? Y sí, sí. Me gustaría saber qué Sí. piensas sobre eso. Sí, el pulso para la muerte me da miedo, pero no, tienes totalmente razón. Yo pienso, entonces hay dos cosas que me parecen, por un lado la cuestión psicoanalítica me parece fundamental, también está la cuestión y para agregar algo más, digamos, la cuestión sociopolítica, es decir, nosotros ahora gracias a Internet, gracias a tantas tecnologías, hemos caído un poco en esta idea de la transparencia, es decir, pues me informo yo solo, miro bien cuál es el problema del COVID o cómo es la vacuna. Claro, yo tengo un doctorado en hermenéutica filosófica, de vacunas no sé nada, es absolutamente nada. Entonces, ¿cómo hago? Escuchar los científicos que me dicen, o los médicos que me dicen que me tenía que vacunar. Me vacuné, no tengan miedo. Y pues es una cuestión también de escuchar y también de tener fe. Por lo tanto, ahí es donde entra la cuestión de que yo creo, por ejemplo, mucho en el poder del arte de hacernos entender las emergencias, por ejemplo. Yo creo que el arte es un lugar, ¿no?, dentro del cual las emergencias pueden emerger. Ahora, claro, yo creo que ahora vivimos en una situación, y hay varios ejemplos que puedo hacer, donde, y esta es mi teoría, digamos, así gano mi pan, digamos, que la teoría es, pues la más gran emergencia que tenemos es la falta de emergencia. Ahora, yo no dije que no hay emergencia, dije que la más grande de todas, la más peligrosa, es que no hay emergencias en realidad. No hay, porque del 11 de septiembre era claro que iba a haber un atentado en Nueva York, hasta cuando Risa Weiss lo había dicho. La pandemia, pues hace 20 años que nos están advirtiendo que iba a llegar un coronavirus 15, 16 o 17. La guerra en Ucrania
Putin varias veces advirtió que no hayan, la NATO tiene que quedarse por ahí. Es decir, nosotros nos encontramos en una situación para que las emergencias emergen afuera, pues hay que hacer la racionalidad de la que tú hablabas, no sirve, es decir, no es suficiente. Se necesita algo más, ¿no? Por eso, por lo menos en los buenos grados de economía, por ejemplo, se estudia algo también de pensamiento creativo, eso, porque claro, la economía, ¿no?, por ejemplo, no es una ciencia racional. Si lo fuese, pues pondríamos todos los premios Nobel de Economía en los ministerios y no habría más un problema económico. No es tan simple, naturalmente, ¿no? Es un problema sociopolítico, cultural hasta. Por tanto, tiene razón Michael cuando esta cuestión del racional, del que pues, lo racional nos va a salvar, yo pienso es justamente lo opuesto. Lo racional nos está destruyendo, ¿no? Es cuanto más racionalmente creemos a las cosas, que menos vamos a responder en una forma emotiva. Es decir, que pues, cuando una advertencia nos toca, en general, es cuando sabemos que pues mi hermano se enfermó de algo, ¿no? Entonces ahí toca, no es tanto una cuestión racional, porque lo oíste tanto tiempo, pero cuando le toca a una persona al lado, ahí ¿qué toca? ¿Y qué pasa? Y bueno, eso es un poco lo que hace el arte. Algún arte, no hay tanta arte, pero en parte el arte puede también hacer esto, ¿no? ¿Quizá? Sí, sí. Y en ese sentido, el arte puede darnos una cosa que parece imposible, que es una imagen del futuro, una imagen de lo inimaginable. Porque cuando hablamos sobre el discurso puramente racional, este discurso funciona mucho con cifras, con números, y aquí no hay nada malo de eso, pero no es suficiente. No es suficiente imaginar realmente lo que pasa con cada incremento de las temperaturas globales por cada grado o una décima del grado. Entonces, el aspecto emotivo, afectivo, es importantísimo aquí. Y a mí me parece de una forma más concreta que hay 3 respuestas emotivas, emocionales posibles frente a un desastre. Y también, por otro lado, tenemos que pensar por qué es que realmente empezamos a pensar cuando estamos en la situación de la catástrofe, del desastre. Hay quizás alguna conexión muy íntima entre esa pérdida de la certidumbre de la vida cotidiana, cuando estamos sintiendo que está aproximando un desastre, y ahí empieza toda la fuerza del pensamiento, lo que es pensamiento y no simplemente operaciones con números o con fórmulas. Esta es la otra cuestión aparte, pero la parte afectiva me parece que hay 3 respuestas posibles. Son el miedo, la esperanza y la indiferencia, ¿no? Y esas 3 respuestas posibles también tenemos que tener en la cuenta quién está respondiendo así. Si es mi parte consciente que está sintiendo realmente ese miedo y está canalizando ese miedo y simbolizándolo, o si este miedo está en el inconsciente y no tiene salida y desde el inconsciente está provocando varios comportamientos un poco raros, digamos, frente a las advertencias, al desastre, etc. Y cada de esas emociones tiene también sus repercusiones políticas, sus efectos políticos. De una forma más clásica, ya Thomas Hobbes reconoció que las 2 emociones políticas más importantes son el miedo y la esperanza. El miedo, que es la emoción más conservadora, cuando tenemos el miedo al otro, el miedo al desconocido, etc., nos intentamos proteger con esas políticas más conservadoras, conservar la realidad tal como está, ¿no? Y la emoción, el efecto de la esperanza, que es un marco de las políticas más progresistas, la esperanza del futuro mejor, de la vida mejor para más gente posible. Y a mí me parece que en la situación actual esas 2 emociones políticas han cambiado sus sitios, de tal forma que la esperanza puede tener un rol bastante conservador. Es porque tenemos la esperanza que todo va bien a pesar de lo que está pasando.
que no actuamos para cambiar las cosas, y esa esperanza puede ser una fuerza muy conservadora que nos paraliza y no nos deja actuar. Aunque el miedo asumido de una forma consciente, el miedo del futuro inhabitable, del planeta inhabitable para los seres humanos y no humanos, puede ser un factor movilizador para el cambio para lo mejor. Así que me parece que vivimos en el momento de un gran cambio también, cambio emotivo político del lugar de esas dos emociones. Sí, sí, me parece. Aparte ahora, cuando hablabas de esperanza, me recordaba a Pier Paolo Pasolini, que insistía que la esperanza era una palabra totalmente vacía, no servía absolutamente a nada. Era peligrosísimo tener mucha esperanza, porque claro, la cuestión esta del qué nos hace actuar, qué nos hace movernos, ¿no? Yo estoy un poco obsesionado en el poema de Hölderlin, según el cual, pues, donde hay peligro es ahí donde crece la posibilidad de salvarnos. Por eso yo creo mucho en esta idea que, bueno, el arte, la filosofía, la buena ciencia también, es la que lo que tiene que hacer no es rescatarnos de lo peligroso. No, al contrario, tiene que rescatarnos dentro de lo peligroso. Es decir, nosotros tenemos que tenemos que acercarnos al peligro para tener por lo menos algún tipo de conocimiento también del peligro. Es decir, es muy difícil hoy saber exactamente qué piensa el campo prácticamente de concentración más grande del mundo, que está en Palestina. Bueno, ¿qué piensan ahí de lo que está ocurriendo ahora? Bueno, ellos tienen una sensación muy cercana de lo que significa el peligro, ¿no? Entonces, ahora yo estoy diciendo que cada uno de nosotros tendría que ir a un terremoto o algo así para sentirse. No, pero claro, hay formas, hay vías que podemos acercarnos a esto, ¿no? Por ejemplo, la filosofía puede acercar a esto, de nuevo la buena ciencia o el arte también. Por lo tanto, la cuestión de acercarse al peligro es muy importante, porque toda esta idea de que pues, la ciencia en alguna forma nos salva es bastante relativa, porque la ciencia es muy selectiva. Digamos, la organización científica de nuestras instituciones mismas, bueno, no siempre piensan a favor del bien común. Es decir, la cantidad de dinero que hay para pastillas para que Santiago esté más flaco, por ejemplo, es un montón de dinero en ese ámbito, digamos, farmacológico. En curar ciertos cánceres aún muy peligrosos ahora, menos. Es decir, hay una selección, digamos, la ciencia no está hecha en una forma para que todo más o menos mejore. Por eso Martin Heidegger, él insistía mucho que pues, la ciencia no piensa, no, pero sí calcula. Es decir, dentro de un cierto parámetro, dentro del cual se encuentra cómoda, por ejemplo, específicamente la física, por ejemplo, sí, pero calcula ahí adentro, pero no logra pensar más allá, es decir, las consecuencias éticas que puede tener algún tipo de ciencia. Entonces, estas son las cosas que la filosofía puede ayudar digamos, a practicar, porque en concreto yo creo que la filosofía, aparte de la filosofía no es otra cosa que advertencia, ya verán en el año que viene porque lo explico, pero también porque al final los discursos racionales que tenemos o que hemos tenido hasta ahora tienen sus límites. Es decir, yo, por ejemplo, a mí me encanta el formato que ustedes tienen aquí, que yo considero esto que sea más una conversación que un diálogo. Y hay una diferencia entre las dos cosas, porque el diálogo es una cosa, si ustedes leen los diálogos de Platón, son bastante racionales, pues esta es la verdad, sales de ahí abajo, miras la luz, yo decido lo que es la verdad, que es lo que ocurre en Naciones Unidas la mayor parte de las veces, lamentablemente. Una conversación es una cosa diferente, es lo que nos pidieron ahora, pues ustedes se sientan, hablan de estos temas que han estudiado y nos dejamos llevar por la conversación en alguna forma, ¿no? No sabemos a dónde va a terminar. La verdad en una conversación no está al principio, como en un diálogo, sino está al final, es algo que se descubre juntos en alguna forma, ¿no? Quizás hasta se terminan siendo amigos, ya somos amigos, eso no es necesario. Pero esa es la idea. Entonces, la idea es qué tipo de prácticas tenemos que tener intelectuales. Que la verdad ya está presumida o que la verdad se va a encontrar. Y se va a encontrar, quizás se va a encontrar, porque un diálogo, una conversación, pues no se sabe cómo va a terminar. Quizás no hablamos más después de esta noche. No. Eso es lo que quiero decir. Es decir, es muy importante pensar en qué tipo de prácticas tenemos que nos dejan la posibilidad de que, pues que la conversación en alguna forma siga, ¿no? Porque la conversación que no se termine.
Sí, y para tener realmente una conversación voy a contradecirte un poco aquí, diciendo que hay situaciones puntuales cuando la ciencia sí piensa. Y son las situaciones del cambio del paradigma, lo que Kuhn llama el cambio del paradigma. Yo tengo un ejemplo muy concreto de las ciencias de las plantas, porque sigo colaborando mucho con los científicos de las plantas, pero un grupo de científicos bastante reducido, aunque muy internacional, que está estudiando la inteligencia de las plantas. Y bueno, tienen las experiencias empíricas como todos los otros científicos, interpretan los resultados de una forma estadística, etc., pero al mismo tiempo están tratando de demostrar que las plantas no son máquinas fotosintéticas, sino son sujetos inteligentes, tienen su modo de inteligencia adaptada a su modo de vida, sésil, etc. Y este grupo de científicos de las plantas están muy atacados por sus colegas más tradicionales que no tienen el mismo punto de vista sobre el comportamiento vegetal, por ejemplo. Y entonces aquí yo veo una posibilidad del cambio del paradigma. Por eso que claro, hay aquí también una colaboración muy compleja de científicos, filósofos, artistas, para fomentar ese tipo del cambio del paradigma. Y en esas situaciones la ciencia sí piensa, me parece. También podemos hablar un poco sobre la distinción entre la ciencia y las tecnologías que salen de la ciencia. Justamente en relación a esa citación de Hölderlin, de dónde está el peligro, está la posibilidad de la salvación. Porque normalmente la idea es que las tecnologías que hasta este momento han casi destruido el mundo con la polución enorme de la atmósfera, de los mares, de la tierra, que vamos a desarrollar otro tipo de tecnologías que van a limpiar eso todo. A mí me parece que realmente hay algún potencial tecnológico, pero tendría que ser un otro tipo de tecnología con raíces en otro tipo de relación con el mundo de la vida. No una confrontación con el mundo, no una manipulación del mundo como un objeto, sino una simbiosis con ese mundo, una intentativa de aprender con y de seres no humanos, tales como las plantas, las tecnologías que seguían una especie de biomímesis, que aprenderían, por ejemplo, del modo de procurar sacar energía de las plantas, que se abren hacia el luz del sol, la energía solar, que reciben esa energía sin realmente destruir nada vivo, ¿no? Y eso sería un cambio de paradigma también en nuestra relación a todo el concepto y la práctica de la energía, que no tenemos que extraer nada, no tenemos que destruir nada para sacar energía, sino abrirnos hacia el otro, en ese caso el otro solar, ¿no? Eso podemos aprender de las plantas y después de alguna manera desarrollar tecnologías, no simplemente las tecnologías solares que ahora tenemos en ese momento, sino tecnologías que podían aprender de realmente la función de las hojas de las plantas y cómo viven y conviven con la energía solar. Sin duda, sin duda. Lamentablemente hay algo que se llama capitalismo que no deja que esto ocurra. Por lo tanto, naturalmente sí, la ciencia, Heidegger tuvo razón con esta frase porque después de 70 años sigue provocando y todo el mundo les encuentra. Claramente la ciencia no piensa, no significa que ninguna ciencia piensa. Significa que la mayor parte de la ciencia funciona muy bien, está más interesada en su funcionamiento que en el efecto que podría tener a nivel sociopolítico. Ahora, una cosa que yo tengo alguna duda es, porque tú hablaste, pues, sí hay tecnologías que pueden sí funcionar. Lo que pasa es que, claro, la diferencia entre tecnología y ciencia es muy importante hacerla. Es decir, en general, antes aún de una tecnología, hay una ciencia que en alguna forma organiza esta tecnología. Y esta tecnología, pues, puede funcionar o no, eso es secundario. Que nosotros tengamos hay muchas tecnologías o también hay diferentes ciencias que
de las cuales podemos sacar mucho provecho, como las que tú acabas de hablar, pero hay también muchísimas otras. El problema es, de nuevo, político, digamos. Es decir, aquí, lamentablemente, por alguien aquí, nosotros dos leemos mucho Marx. Por lo tanto, sí, es un problema de capital esto, digamos, de funcionamiento que tenemos ahora. Es decir, puede también existir, por ejemplo, hay Pierre Sigurat, es un científico, un biólogo francés, que escribió un libro que se llama La science au bout du souffle, en el cual explica cómo, pues, tiene poco que ver lo que yo me ocupo en biología, porque si no logro estar bien financiado, no voy a poder hacer esas. ¿Y de quién dependen estas financiaciones? ¿No? Nosotros depende de algunas empresas estatales y sobre todo de empresas muy privadas, la mayor parte además. Por tanto, claro, nosotros tenemos muchas tecnologías que podrían ser usadas muy bien, no necesariamente se pueden usar, ¿no? Vista la situación, digamos así, ecológica en la cual estamos, no está yendo bien, digamos, la situación, ¿no? Podemos tener la solución, pero no está yendo bien para nada, porque, claro, si no estaríamos en un mundo muy diferente, ¿no? Por lo tanto, en la condición en la cual nos encontramos ahora de emergencia climática, pero bueno, emergencia, visto el calor que hacía hoy además, emergencia que tenemos es, digamos, si ahora no se logra escuchar esto, ya que es demasiado tarde además, porque en realidad en alguna forma Naomi Klein lo explicaba en sus últimos libros, prácticamente ya es tarde, ahora es quizás una situación más de, casi, antes usaste la palabra creo alteración, pero bueno, aquí hay que pensar en términos que necesitamos una alteración o una alternativa, ¿no? Porque en política muy seguido se habla, pues tengo una alternativa al sistema que hay, ¿no? Y aparece una tercera vía más allá de la izquierda o la derecha. No, es decir, lo que se necesitan son alteraciones dentro del sistema en el cual nos encontramos ya, porque claro, imaginarse un mundo totalmente diferente es complicado, es un poco como imaginarse otro Dios, también difícil. Lo aconsejo, pero es difícil. Por tanto, sí, yo estoy de acuerdo contigo, todo esto es fundamental. Hay tecnologías y hay ciencias que pueden trabajar a nuestro favor. Por la situación en la cual nos encontramos, no lo logran hacer. Esto no significa que tenemos que estar todos en contra de la ciencia, al contrario, yo no creo que hay que estar en contra de la ciencia para nada, y Heidegger tampoco lo estaba en realidad. Heidegger estaba más en contra del cientismo, la idea de que todo tiene que ser científico, que lamentablemente hasta nosotros filósofos nos insisten a veces de ser más racionales, ¿no? Hay un filósofo, John Searle, para molestar a algunos colegas, John Searle, que dice que la filosofía no solamente tiene que ser racional, sino también tiene que ser sana. Cosa que, claro, no se refiere a nuestro estado físico, se refiere a una filosofía que acepte lo que pide prácticamente las instituciones que sostienen su misma investigación. Por lo tanto, es un poco un círculo vicioso. La pregunta sería, ¿cómo salimos de este círculo vicioso? Pregunta. Sí, es una pregunta importantísima y al mismo tiempo me parece que tenemos que tener en la cuenta la continuidad que muchas de las veces no notamos entre el funcionamiento del mundo capitalista, las políticas muy restrictivas, como has mencionado, y también nuestra visión de la energía, lo que es la energía, que está por detrás de muchos de los problemas medioambientales, porque este modo de actuar y de pensar que yo llamo extractivo-destructivo, no es simplemente el modo de sacar los recursos de la tierra, tales como el petróleo, el gas natural, etc., y quemarlos para sacar energía, sino es el modelo ontológico, o sea, de nuestro propio ser en todos sus aspectos, sea económicos, políticos, ambientales, energéticos, etc., donde pensamos que lo que es valioso es el núcleo, la potencialidad que está dentro de las cosas y que tenemos que quebrar, que las superficies no son importantes, que podemos simplemente destruir la superficie de las cosas, del mundo, para después aprovechar, sacar esa potencialidad y utilizarla como energía, como el valor
como el conocimiento. Eso funciona en todos los sentidos de la vida contemporánea, ¿no? De intentar y sacar la potencialidad que está en las cosas, no solo las cosas inanimadas en la tierra, en lo que quemamos, en lo que destruimos, sino en seres humanos también, como conocedores, como sujetos del conocimiento. El modelo del conocimiento, sacar ese núcleo valioso y después descartar el sujeto de ese núcleo, o del valor, ¿no? El valor que sería el inmaterial, sería realmente a la base de capital, donde no hacemos nada con la materialidad de las cosas, sino destruirlas. Entonces, eso significa un cambio no simplemente del paradigma científico, sino del paradigma ontológico, de cómo concebimos del ser en todos los aspectos de nuestra vida y de la vida del planeta. Claro, cuando él habla de ontología se refiere a la esencia, ¿no? ¿Qué esencia nosotros tenemos? Y claro, ahí ya tocamos el tema más fundamental de la filosofía y lo único que en realidad nos ocupamos, porque la única diferencia entre la filosofía y las otras disciplinas es esa, es decir, que nosotros partimos, o intentamos hacerlo, los que somos capaces, partimos del problema del ser, es decir, siempre una cuestión tiene que ver con esta cuestión del ser, que es verdaderamente muy importante, porque la idea es un poco que nos podemos quedar satisfechos con el ser que tenemos, o también con el mundo que tenemos. Esa es una cuestión que, claro, el que se queda satisfecho con el ser que tiene está muerto, porque siempre queremos más, ¿no? Tenemos más cosas, tenemos más intereses y todo. Volviendo un momento a la cuestión también de la democracia, porque es parte del título de nuestra intervención hoy, pues, ¿qué significa democracia cómo se confronta de un punto de vista democrático estas cosas? Porque también cuando las grandes organizaciones para el clima, para la paz o lo que sea, hablan entre ellos, ¿no? Ahí nunca va a ser un diálogo o una conversación, en general es un diálogo, pero de todos modos, vamos a imaginar que sea una conversación, nunca va a ser una conversación, digamos, siempre Estados Unidos o China tiene más peso, ¿no? En esa conversación. Y entonces, partir del presupuesto que hay conversaciones que tienen que ser iguales para todos, por ejemplo, la cuestión del cambio climático, es un problema también, porque claro, los chinos podrían decir, bueno, pero nosotros hace poco tenemos una industrialización tan grande, tenemos también nosotros derecho quizás a quemar más, a arruinar más el planeta porque no lo hicimos por más tiempo. Entonces, es muy difícil que aquí haya una verdadera conversación democrática. Entonces, ¿qué se puede hacer para que ocurra eso? Bueno, yo creo que por un lugar importante para empezar a hablar de eso es hablar de los comunes, las cosas que nosotros todos más o menos, el aire es un poco un bien común, ¿no? Pero no solamente el aire, también el agua es un bien común que cada vez se va a poner más caro, van a ver. Y entonces hay bienes comunes que no son negociables en alguna forma, o no tendrían que ser negociables. A mí me interesa más, aun que sean o no sean negociables, que sean puntos de partida para cambiar el mundo. Entonces, el problema más grande que nosotros tenemos es desde dónde se parte, de dónde se empieza. Porque llegar a algún lugar, eso es relativo, quién sabe si no llega, pero partir, por eso las preguntas en filosofía son tan importantes, mucho más importante las respuestas. Las respuestas son secundarias y no me interesan, pero una buena pregunta en general se queda por un tiempo largo. Quizás esta de las advertencias tiene suerte y me va bien, pero no creo. De todos modos, entonces, desde el punto de vista de democracia y de los cambios posibles que tenemos en nuestros horizontes, ¿qué tiene que cambiar? Yo creo que entre las cosas que tienen que cambiar es, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? O mejor dicho aún, la educación, porque cuando se habla de educación, ese es un poco donde empiezan todos los problemas hoy, ¿no? Si la educación, el Estado no logra tener una educación seria, va a haber problemas, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, hablando sobre esa cuestión de la democracia, a mí me parece que realmente tenemos que ampliar el círculo de la democracia y pensar y hablar sobre las democracias más que humanas, porque no es simplemente el interés de los seres humanos que está en el juego en esa crisis climática, sino hay miles y incluso millones de especies que están desapareciendo en esta crisis.
y al mismo tiempo tenemos que repensar, cuando repensamos nuestro lugar en los ecosistemas, podemos realmente mirar a los ecosistemas como conversaciones presimbólicas. Ecosistemas solo funcionan porque hay una conversación continua de todos que están participando en ello, de las plantas, de los hongos que viven en la tierra, las bacterias, los animales, los insectos. Es una conversación continua y nosotros podemos entrar en esa conversación como sus participantes y no como los únicos que tienen el derecho de hablar, el derecho de representar su interés. Claro que ya hay varias tentativas. Yo estoy pensando sobre la filosofía de Michel Serres, por ejemplo, en el contexto francés, de imaginar el sistema democrático más que humano. Cómo representamos en el Parlamento de la Tierra los elementos, por ejemplo, la tierra, el agua, el aire, incluso el fuego, como participantes en esa conversación elemental, digamos. Y entonces aquí, claro, la cuestión de los bienes comunes es importante, los elementos como bienes comunes, pero va más allá de los bienes comunes porque los elementos, la atmósfera, no simplemente son propiedad común, apropiada por una comunidad humana, sino tienen su punto de vista de su relación con otros seres, por ejemplo, las plantas que regeneran el aire respirable, que regeneran la tierra fértil también. Y entonces aquí tenemos que ir un poco más allá de la cuestión de la propiedad, sea común o pública o privada, y pensar lo elemental fuera del paradigma de la propiedad. Sí, yo creo que sí. La cuestión aquí es, ¿hay sociedad o no hay sociedad? Porque claro, Margaret Thatcher dijo, no existe la sociedad, etc. De acuerdo. No, hay, espero. Aquí por lo menos hay entre nosotros, estamos todos de acuerdo. Con Michael estamos de acuerdo. Pero no, la idea es, ¿hay una sociedad o no hay una sociedad? Y si hay una sociedad, ¿hasta qué punto hay que salvaguardar esta sociedad? Hay que conservarla lo mejor posible. Porque claro, la tendencia neoliberal que está agarrando Europa, sobre todo, por ejemplo, veo a Francia, donde Emmanuel Macron prácticamente no hay, aunque sí fue alumno de un famoso filósofo francés, pero bueno, aparte de esa parte buena, lo demás es bastante alarmante, pero alarmante en el sentido que, porque se habla mucho hoy día de populista de izquierda, populismo de derecha, populismo digital, hay diferentes formas de populismo, pero nos olvidamos, como nos enseñan algunos politólogos serios o filósofos de política como Chantal Mouffe o otros, que estos populismos salen un poco de una situación que es la que Macron nos propone, es decir, un neoliberalismo muy de centro donde prácticamente tendríamos que estar todos contentos. De esa idea, que también tiene mucho que ver con la racionalidad que hablábamos antes, ¿no? Claro, el efecto de eso no puede que ser un efecto de resentimiento por los que no hacen parte de eso, ¿no? Y eso explica por qué han salido afuera Trump y va a volver a ganar probablemente, esperemos que no, pero o en Italia también Meloni, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que hay que partir, para resolver estos problemas, hay que partir también de, pues, la situación en la cual estamos nos obliga a una especie de respuesta, ¿no? Digamos, no podemos no tomar una respuesta. En Italia había un filósofo muy importante, se llama Benedetto Croce, que hace ya 100 años escribió un libro que se intitula ¿Por qué no puedo no decirme cristiano? ¿No? Ahora, más allá de una cuestión religiosa, él lo que se refería ahí es que pues, estamos dentro de una situación, ¿no? Dentro de lo que en alemán llamaríamos un horizonte de comprensión. Y claro, ese horizonte de comprensión es muy importante aceptarlo como uno es parte de una cierta tradición de la cual seguimos adelante, digamos, no es que podemos hablar de afuera. Lamentablemente hay muchos filósofos que intentan hablar desde otro punto de vista, como si estuvieran en la luna, ¿no? Entonces yo creo que la participación que nosotros tenemos que reconocer, quizás volviendo al principio del psicoanálisis que decías, es muy importante, digamos. Esto nos toca, no es algo que nosotros estamos de lejos, ¿no? Por eso, para terminar, por ejemplo, es tan importante cuando hablo de las advertencias y de que cómo uno escucha y de que uno tiene fe, pues
uno probablemente se va a curar mejor alguna enfermedad con un médico que le tiene fe y le tiene confianza a un médico que le está antipático. Muy probablemente, también si es un simple resfrío. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros respondemos no solamente a lo racional, respondemos también emotivamente. Y aún más si estamos hablando de temas políticos sociales, ¿no? Sí, y para profundizar un poco esta idea del inconsciente, con lo cual tenemos que trabajar juntos para realmente escuchar esas advertencias, podemos pensar sobre los complejos que están dentro del inconsciente, sea individual o colectivo. Lo que yo llamo el complejo de Fénix parece ser el ideal a lo cual tenemos la aspiración todos, que todo se regenera tal como está regenerando, a pesar de toda la violencia, toda la destrucción, a pesar del arder del mundo. La idea es la idea de nuestro inconsciente, de ese complejo de Fénix que está dentro del inconsciente, es que todo va a renacer, regenerar de las cenizas del mundo en llamas, que ha ardido. Y aquí me parece que tendríamos que cuestionar un poco lo deseable o lo no deseable de ese complejo y cómo podemos realmente pasar por él sin repetir automáticamente este tipo de pensamiento inconsciente. Porque lo que pasa en ese momento, y es esta la catástrofe, es esta la emergencia que está surgiendo, es que la manera en la cual nuestro inconsciente está funcionando y suele funcionar hace muchos miles de años dentro del contexto del complejo de Fénix ya no corresponde a lo que está pasando con el mundo de la vida, donde los límites frágiles dentro de los cuales la vida y su continuación, su regeneración es posible, esos límites ya no están asegurados, ya no están ahí. Y entonces tenemos aquí una brecha, una no correspondencia entre las maneras inconscientes de representar la relación entre la vida y la muerte y la renovación de la vida, por un lado, y por otro lado, lo que es posible como regeneración en el futuro. Y entonces, aquí tendríamos que seguir un movimiento bastante complejo, tanto en la interpretación del complejo inconsciente como de la relación entre la realidad, lo que llama Freud, el principio de la realidad, los límites ya ultrapasados de lo que es posible para regenerar el mundo de la vida y la manera casi automática, mecánica de relacionar hacia el futuro. Sí, sí. Volviendo un poco más atrás, para ya ir imaginando cuánto tiempo tenemos todavía, pues claro, antes hablamos también de, hablamos mal de esperanza, pero algo de esperanza tenemos que salir aquí con algo de esperanza, si no nos deprimimos esta noche, ¿no? ¿Y qué nos puede dar esperanza, por lo menos esperanza en términos, digamos, que nos gustan a nosotros, no vacíos, ¿no? ¿Qué tipo de esperanzas tenemos en el futuro o en lo que viene? Yo, por ejemplo, a mí me gusta hacer mucho el ejemplo cuando la cuestión esta de las advertencias y cómo escuchamos, ¿no?, a las advertencias. Qué raro que escuchamos más a una, bueno, ahora es más grande, pero bueno, a una nenita como Greta Thunberg que a los más grandes científicos que hay cuando nos advierten sobre el cambio climático. ¿Cómo puede ser? ¿No? Porque no es una científica, pero ¿qué pasó ahí? Ahí lo que ocurrió es que, bueno, la cuestión esta no es una cuestión racional. Nosotros no respondemos a cosas racionales, ¿no?, como hacen los filósofos analíticos. Nosotros nos respondemos a nuestras emociones, respondemos a lo que en alguna forma nos habla a nosotros. Por lo tanto, la imagen, la idea de esta chica que hizo este trabajo de activismo que le funcionó, quién sabe si tuvo ayuda, no me interesa. Lo que me interesa es que nos tocó en concreto. Nadie sabe quién es Hansen, uno de los más grandes científicos del cambio climático, pero todos saben quién es Greta Thunberg. Por lo tanto, eso yo creo es un paradigma quizás que nosotros podríamos empezar a mirar. Es decir, no pedir todas las respuestas a Greta, pobre, no era otra cosa que hacer, pero sí a
pues es lograr que escuchamos las advertencias más grandes que tenemos, las grandes emergencias ausentes, como yo las llamo, bueno, quizás cambiando de paradigmas, ¿no? Y la idea es que también que hay paradigmas diferentes que han funcionado. El de Greta Thunberg es uno, ¿no? Y también el de algunos artistas, por ejemplo, famosos que hacen obras. Hay muchos ejemplos que no voy a hacer, porque si no después tenemos que poner el PowerPoint y tardamos más tiempo. Pero, entonces yo creo que la idea de imaginarse y reconocer que hay otros paradigmas es muy importante, porque en un libro, ahora me recuerdo, en un libro de Naomi Klein, ahora no me acuerdo cuál, pero ella cuenta que en grandes conferencias de geocientíficos y de grandes... Bueno, muy seguido hay ponencias donde estos científicos hablan de, bueno, cómo movilizar a la gente. Hablan prácticamente de activismo político. No hablan más de hechos, ¿no? De hechos del cambio climático, porque es inútil hablar de nuevo de eso. Digamos, sin duda lo que sabemos es que el discurso racional sobre el cambio climático no va a cambiar las cosas. No lo ha cambiado hasta ahora, ¿no? Es decir, se necesita un cambio de paradigma, ¿no? Que yo creo que puede venir más por el lado quizás simbólico, ¿no? El lado del arte simbólico, el lado, ahora Netflix, Don't Look Up no es el mejor ejemplo que hice esta noche, pero algo nos da, ¿no? Alguna idea nos da. Yo creo que eso, la idea del mundo del simbólico puede ser muy útil, ¿no? El mundo hasta de la mitología, quizás. Sí. Sí, porque esas mitologías, esos símbolos, las imágenes, son más que símbolos e imágenes, porque entran justamente en la textura de nuestra vida inconsciente, y aunque ya no reconocemos la fuente de la cual han surgido, están provocando varias respuestas y varios tipos de comportamiento sin darnos cuenta de eso. Entonces, esta pérdida de la identidad de lo que está impulsando una respuesta o una acción es algo deseable, es una especie de la descomposición de la identidad, de la idea o de la imagen dentro del terreno fértil que va a alimentar esa imaginación del futuro, del porvenir, como has mencionado, esa distinción entre los dos tipos del futuro. Entonces, imaginación, sin duda, es una herramienta, una fuerza muy importante, pero en ese sentido de no simplemente manejar varias imágenes de una forma manipuladora, donde los que están recibiendo los mensajes y las imágenes pueden sentirse manipulados y manipuladas, sino dejar algunas cosas descomponer en el imaginario y el pensamiento colectivo, y desde ahí impulsar otro tipo de respuesta, otros tipos de acciones. Y aquí, volviendo un poco también al título de esa intervención, tenemos una otra palabra que no hemos mencionado todavía, la palabra de gestión, que es la palabra del orden en la política, en el mundo de la política, pero precisamente de la política tecnocrática, ¿no? Gestionamos todo, gestionamos los recursos, gestionamos las respuestas, pero y claro, la gestión es imprescindible, en cuanto más transparente mejor, pero no es suficiente. La gestión es la respuesta de lo puramente consciente. Olvida ese nivel inconsciente, porque podemos preguntarnos, pero ¿cómo gestionamos el inconsciente? Es ingestionable. Interpretamos algunas partes que surgen sin llegar al fondo de esa, otra vez, ontología del ser humano, que es el inconsciente. Entonces, tenemos que tener en la cuenta también los límites de la gestión como paradigma para nuestras políticas, para los cambios, para las economías también. Claro, es otra forma que decir que la ciencia no piensa, calcula solamente, ¿no? Gestiona solamente. Gestiona solamente, aparte, si ustedes ven los proyectos de investigaciones muy seguidos, nos piden también a nosotros filósofos además, cuánto tiempo van a estar gestionando su propio financiamiento. Es decir, ni siquiera se habla tanto de lo que uno va a estudiar, sino de la gestión misma. Por lo tanto, cuando Harry decía,
es solamente una cuestión de funcionalidad, es exactamente esto de la gestión que está diciendo ahora. Aparte, si no me equivoco, hay hasta másters en gestión, por eso estamos a niveles... Entonces, claro, si hay tanta gestión y no hay ese lugar al cual queremos llegar, o mejor dicho, un lugar del cual nos queremos ir. Porque Heidegger, cuando hablaba en contra de la ciencia, insistía mucho, y en realidad él hablaba de todo lo que es el aparato tecnocrático que tenemos, por tanto, en realidad se refería también a la gestión. Claro, el problema no es tanto acercarse a un lugar mejor, que es muy difícil hablar de eso porque uno no sabe exactamente qué va a hacer, pero sí es más fácil, bueno, alejarse de un lugar peor, ¿no? Y ese es un poco el significado de la secularización. Cuando hablamos de la secularización de la religión, es también de una cuestión de delimitar un poco nuestros absolutos, como decía Báttimo que había que hacer. Es decir, en práctica, lo importante desde el punto de vista también del porvenir es que nosotros tenemos que delimitar algunos principios, digamos, que tenemos, que son demasiado fuertes. Sin duda, nuestra fe en la racionalidad es uno de ellos. Nuestra fe hasta en la transparencia. Cualquier político que pide más transparencia, lo único que está haciendo es asegurarse de tener más monopolio aún de lo que está. Porque en concreto nosotros, libertad es un problema serio que tenemos. Y me refiero a libertad, digamos, más profunda, en el sentido que 70-80% de lo que pasa por Internet pasa por una empresa sola. No sé cómo se puede literalmente hablar tanto de libertad, ¿no? Sinceramente. Y no solamente pero también en una lengua sola, es decir, nuestras publicaciones tienen más valor para la academia en general si están en inglés, no si están en alemán o en catalán. No veo por qué tendría que ser así, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay un problema de gestión generalizada de la cultura que nos deja un poco un vacío, que claro, ¿qué se requiere para responder a esta situación? Yo claro, pienso que se requieren más filósofos, pero bueno, es porque lo soy uno, pero esta es la idea, creo. ¿Qué tipo de político se necesita para gestionar en serio las emergencias ausentes que tenemos? Sí, y creo para volver un poco al nivel más concreto del otro tipo de esperanza u otro tipo de respuesta, me gustaría mencionar también lo que podemos aprender de las plantas, que realmente se adaptan muy mejor a los cambios climáticos, que viven en una simbiosis en conjunto con su medio ambiente sin oponerse a los lugares que habitan. Claro que los seres humanos no tenemos raíces literalmente, no estamos en un lugar solo como una planta, que por eso no tiene otra opción sino escuchar, estar muy sensible a todo lo que pasa alrededor de ella, para recibir esas advertencias de su entorno y responder de la mejor forma posible por no tener esa oportunidad de huir del peligro. Claro que eso no podemos hacer en los lugares que habitamos, pero podemos intentar empezar a desarrollar una conciencia planetaria vegetal, pensar sobre la especie humana como enraizada en ese planeta y entonces relacionar al planeta Tierra como la planta relaciona con su lugar donde vive. Y para mí es muy claro que cuando llega a ese punto, ya estamos casi llegando a ese punto, los poderosos tales como Elon Musk, por ejemplo, están actuando contra esta emergencia de la conciencia planetaria vegetal, cuando Elon Musk dice que la especie humana para sobrevivir tiene que quedar como una especie interplanetaria. Tenemos que colonizar otros planetas como si no hubiera problemas enormes con la colonización terrestre. Ahora hay esta proyección fantástica de la colonización del espacio. Y claro, Musk no lo dice abiertamente, pero es muy implícito en lo que propone, que vamos a hacer a los otros planetas lo que hemos hecho al planeta Tierra. O sea, extraer los recursos, destruir y después saltar a un otro planeta en ese camino interplanetario. Entonces, para mí, aquí hay una
un contraste muy, muy claro entre lo que llamo una conciencia planetaria vegetal y ese tipo de movimiento perpetuo, de desplazamiento exagerado ya al nivel cósmico, que está imaginando en ese momento el avant-garde del capitalismo contemporáneo. Sí, a él le debe haber encantado Don't Look Up, prácticamente habrá producido él. Sí, sí, es cierto. Entonces, ¿qué se hace en contra de todo esto, ¿no? ¿Qué tipo de recursos hay y qué tipo de imaginación hay o qué tipo de filosofías hay o qué tipo aún de paradigmas hay? Yo creo que la idea del paradigma de la planta, que puede ser el principio a través del cual pensamos cómo podemos, o si podemos aprender de este paradigma y cómo escuchan las plantas a las emergencias que hay, creo que es un paradigma, ¿no?, muy potente para hacer eso. El hecho que estamos hablando de eso es un ejemplo de una emergencia ausente, ¿no? Es decir, que somos solamente nosotros, ¿no? Entonces, a este punto, claro, la idea es, yo creo que es importante imaginarse la responsabilidad que tenemos, ¿no? Porque es una cuestión de responsabilidad, es decir, algunos otros tienen hijos o va a tener hijos, ¿qué se deja, ¿no? Y yo creo que lo que queda, lo que se deja, lo que queda, ¿no?, los residuos son muy importantes. Es decir, ontológicamente, como hablaba Michael antes, es muy importante pensar que nosotros nos encontramos en una situación donde vivimos de residuos prácticamente, ¿no? Y cada vez más vamos a vivir de residuos. Y entonces, lo que queda en realidad es aún más importante de lo que es prácticamente lo más importante que hay, porque en realidad estamos ya prácticamente viviendo con materiales reciclados, todos, y vamos cada vez más a vivir con materiales reciclados. Entonces, la economía de los restos es una fórmula, digamos, que se puede pensar en qué tipo de vida futura tenemos que ir pensando, digamos. Por eso yo siempre pienso que es más importante lo que queda que lo que hay, de lo real. Lo real es secundario, pero lo que queda en vez es más importante. Hago un pequeño ejemplo. Hans-Georg Gadamer es un filósofo, el alumno de Heidegger. Él decía que, pues, ¿cómo sabemos cuando un clásico es un clásico? Una gran obra de arte, Shakespeare, lo que sea. Bueno, no lo sabemos por el origen, porque estaba Shakespeare escribiendo eso, sino por los efectos que tuvo y efectos que sigue teniendo, ¿no? Son efectos que el mismo Shakespeare no podía controlar, ¿no? Entonces, lo que queda es un poco, digamos, lo más importante que tenemos, y por eso memoria histórica, todas estas cosas son tan importantes, me parece, ¿no? Sí, y claro que en ese momento, en la época que es denominada de Antropoceno, lo que queda es bastante claro, es lo no descomponible, ¿no? Por eso el Antropoceno es diagnosticado por los residuos de la actividad industrial en las capas de la Tierra, en las capas geológicas, pero también podemos pensar sobre los plásticos que no se decomponen, como has dicho, los materiales nucleares utilizados, pero que son peligrosos y van a quedar peligrosos durante miles de años. Y entonces lo que queda, lo que resta de la humanidad actual es lo que no pasa, lo que no pierde su identidad, ¿no? Por eso antes yo refería a esa importancia de disolver, de descomponer incluso las imágenes, las ideas en el subsuelo, digamos, de la imaginación para permitir esa nutrición de la imaginación futura. Cuando pensamos sobre lo que realmente resta de nuestra época, es lo que no pasa, es la definición más clara de lo traumático que podemos imaginar. El trauma es el presente que no pasa, que no queda como el pasado y por eso no abre el espacio y el tiempo para el futuro del porvenir. Y entonces es algo que sofoca no simplemente el espacio, sino el orden temporal. Y en mi estimación, lo que queda en esa no son simplemente los restos o residuos materiales, sino, y aquí tenemos la importancia de filosofía, de la historia de filosofía, de la metafísica, son los sueños de la metafísica. Desde Platón, el sueño del campo idético de las ideas
que no son generadas, no mueren, siempre están en la misma condición en su esfera eidética. Y todos los sueños de metafísica son de eso, del presente que no pasa, que no queda en el pasado. Ahora hemos realizado ese sueño metafísico en la gran pesadilla medioambiental. A través de esos materiales son más que materiales, son realizaciones de las ideas. Y realizaciones que están sofocando el futuro del mundo de la vida. Hay que parar de gestionar, hay que parar de funcionar, hay que empezar a pensar en todo caso, ¿no? Eso sería un poco la idea para ir terminando. Sí, ¿no? Bueno, muchas cosas. Muchas gracias, Michael, Santiago. Nos piden más y algunas cosas que habéis dicho y algunas cosas nuevas. Por ejemplo, respecto a las sociedades que nos vienen en este contexto. Por un lado, uno nos dice, no habéis hablado de la culpa, del daño que hemos infligido a la naturaleza. Por un lado, si esto puede llevar a sociedades un punto nihilistas. Esta es una... Y relacionada con esta, dos más, y haré un parón y luego continuamos, dos más. Uno nos dice, ¿cómo debe reaccionar una joven de 20 años que solo ha conocido la crisis en todo su recorrido vital, al saber que la crisis ecológica está marcada en la crisis capitalista y a solo recibir propuestas impotentes e idealistas dentro del marco capitalista? ¿Cuál es el cambio de paradigma entonces? Y una última respecto a futuros. Nos dicen un futuro político cada vez más ultraliberal, al menos en el mundo occidental, no es un grave problema para afrontar el cambio climático. Si os parece, empezamos por estas tres y continuamos. Esta última puedes repetir otra vez. Sí. Dice, un futuro cada vez más ultraliberal, al menos en el mundo occidental, no es un grave problema para afrontar el cambio climático. Bueno, comentamos un poco y cada uno intenta esquivar la pregunta. Muy difíciles estas preguntas, pero bueno, no, el nihilismo es importante, me parece una buena idea. Es importante hacer la distinción porque Nietzsche hablaba de nihilismo activo y nihilismo reactivo. Es decir, hay uno que, una especie de vuelta a un origen que no se sabe muy bien qué era, o el nihilismo activo, que es el que de crear nuevos valores. Yo creo mucho en la idea de que hay que... Cuando Nietzsche dijo, pues, que en realidad lo habían dicho muchos antes que él, pero a él le funcionó mejor, Dios ha muerto, él después sigue la frase, es decir, quiero que crean y se crean muchos más dioses. Es decir, la idea es un nihilismo activo, donde uno crea nuevos valores para un futuro. Por lo tanto, la idea del nihilismo está bien, pero suena peligroso, pero también tiene una componente, digamos, de esperanza, que hablábamos antes, más bien más positiva. Yo creo que después esto está muy ligado a la idea de que respondemos al problema del cambio climático, respondemos de diferentes generaciones, responden en formas diferentes. Es decir, pero es inevitable esto. Tampoco lo tomaría como algo muy negativo, porque es inevitable que una generación que creció hace 20 años o 30 años o 40 años va a tener una relación diferente con el mundo ecológico. Tampoco es posible pretender que va a entender exactamente como lo entendemos nosotros, ¿no? Que va a haber en Greta Thunberg esa advertencia que vemos quizás algunos de nosotros. Creo que es importante pensar en estas diferencias generacionales y saber hablar a estas diferencias, a estas generaciones diferentes. Sobre el neoliberalismo, sí, naturalmente, ese es el problema, diría, aún más que neoliberalismo, diría directamente capitalismo a este punto, para ir más al punto concreto, total. Lo que pasa es que aquí es toda una cuestión de conservación, me parece. Me parece que hay en acto, creo, desde el principio del siglo, una conservación tanto económica, política, militar, de un status quo que no deja que haya grandes cambios y aún menos alteraciones, naturalmente, y alternativas aún menos aún. Por tanto, yo creo que nos encontramos, yo hablé mucho en un libro de democracias emplazadas, digamos que están muy cerradas.
Y creo que se nota eso también cuando uno va a votar, ¿no? Que sobre todo también en Occidente, pues no hay tanta diferencia a veces entre el Partido Popular y el Partido Socialista. En España y en toda Europa es más o menos igual. ¿Cómo puede ser que no haya tanta diferencia? Tendrían que ser dos alternativas diferentes. Bueno, es porque nos encontramos en una situación que, claro, está enmarcada dentro de un cuadro, ¿no? Una forma que no se puede, que hay que encontrar formas para salir afuera. Sí, la cuestión del nihilismo para mí es muy importante también porque yo he mencionado la actitud de la indiferencia y la indiferencia puede ser un efecto de ese tipo de nihilismo que al mismo tiempo paraliza cualquier tipo del cambio. Pero también de un modo objetivo, aunque indiferencia es un sentimiento subjetivo, de un modo objetivo podemos también hablar sobre la no diferenciación. Entonces, el nihilismo para mí tiene los dos lados, los dos aspectos, subjetivo, objetivo, indiferencia, no diferenciación, y los dos se juntan en lo que yo llamo la filosofía del vertedero, la vertiderización de la realidad. Sea en el mundo informático, donde hay esas cantidades masivas de información que aplastan y arrasan a todo, que no podemos ni gestionar ni manejar de algún modo. Las cantidades enormes, inimaginables de la polución elemental. Todo eso se mezcla en lo que llamo el vertedero, que puede venir a definir esta época del antropoceno, quizás ser un término mejor para el mundo en que vivimos que el antropoceno. Así que el nihilismo, sí, tenemos que pensar sobre él, responder a él. No tenemos el lujo de simplemente no tener en la cuenta los efectos tanto subjetivos como objetivos del nihilismo. Yo estoy de acuerdo con Santiago que la diferencia generacional en la respuesta a los cambios climáticos, al catástrofe climática es inevitable, tendríamos que repensar y replantear también todo el concepto de la generación. Porque según el complejo de Fénix que he mencionado también, cada generación es una especie de repetición de la otra generación. Es una nueva generación, pero idealmente es algo que viene para reemplazar la generación que está pasando. Entonces, tenemos ese ideal inconsciente del cambio que no es cambio, que todo está cambiando. Claro que la vida humana tiene su fin, pero la vida no cambia porque la otra generación va a reemplazar y va a vivir en lugar de la otra. Tenemos que, al cuestionar el concepto de la generación y pensar sobre las brechas más radicales intergeneracionales, podemos también desestabilizar un poco más la lógica del Fénix, de ese renacimiento de lo mismo. Y por último, claro que también estoy de acuerdo que el ultraliberalismo está dificultando cualquier tipo de cambio del paradigma y de una forma muy concreta tenemos mucha evidencia de eso con las políticas energéticas y la respuesta a la catástrofe climática, tanto al nivel europeo como al nivel mundial. Ese fenómeno de Arabia Saudita que está acogiendo el summit sobre las energías verdes, así llamadas, ya es muy sintomático, y lo mismo pasa también al nivel europeo, donde varias personas muy involucradas con intereses petrolíferos están ahora gestionando, están responsables para la transición energética. Que eso está pasando, no son casos singulares, sino una tendencia del status quo y su manera de apropiarse de la propia respuesta crítica a la crisis climática también. Más preguntas sobre el escuchar. Hay dos. Nos decíais, no escuchamos, pero
¿qué debemos escuchar? ¿No? Nos dicen cuando la mayor parte, cuando no sabemos cómo descifrar cómo descifrar lo que tenemos que escuchar, ¿no? El miedo y la esperanza lo están utilizando para controlarnos, nos dicen. Es difícil en esta sociedad fiarnos de lo que nos dicen. Es posible que solo la formación y el castigo de la desinformación nos permita fiarnos de lo que nos dicen y entonces escuchar. Y al respecto de la escucha, una segunda que nos dice: nuestra posibilidad de escuchar es al mismo tiempo autónoma y heterónoma. Nuestra interpretación siempre está dirigida también por redes de micropoderes y intereses económicos, así que el emerger del inconsciente no es tan automática o sencilla, porque hay varias resistencias interiorizadas, si estáis de acuerdo. Sí, pues ambas preguntas buenísimas. Sobre todo la primera me interesa mucho porque, claro, ¿qué escuchamos por qué escuchamos y a quién escuchamos? Porque, claro, si yo veo ahí todos estos científicos, pues, no sé, voy a mirar el currículum de cada uno. No, va a ser larga la cosa, pero por alguna razón están ahí, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión de autoridad, ¿no? Que no hay que confundir con autoritarismo. Porque claro, si está el catedrático de historia medieval y vamos a escuchar algo sobre historia medieval, voy a escucharlo. Algo de autoridad tiene, no es una cuestión de autoritarismo eso, ¿no? Entonces, aquí la cuestión de autoridad, pues uno tendría que escuchar a quién tiene la autoridad para, digamos, hablar de una cierta cosa o no hablar de otra cierta cosa. Todo esto nos saca la idea que, pues, para escuchar uno tiene que tener algún tipo de fe también, porque si no, no va a escuchar, ni siquiera va a empezar a escucharlo, ¿no? Esta pregunta a mí me la hacen muy seguido, quizás la están haciendo ahora también, no sé, pero yo hablo siempre que pues, la más gran emergencia son emergencias ausentes. Entonces me preguntan, pues entonces, ¿cuál de las tantas emergencias ausentes es la primera que hay que empezar a escuchar? Pues si yo digo que hay muchas, biodiversidad, refugiados. Bueno, primero de todo, todas las advertencias ausentes tienen que ser escuchadas, es decir, es muy difícil. La única diferencia que hay es cuál es la que escuchamos menos de todas. Digamos, hay algunas que literalmente no se escuchan para nada. Yo, por ejemplo, pienso que una gran emergencia ausente es la violencia de género, que en toda Europa está subiendo a niveles increíbles, en toda Europa, y sigue subiendo. Creo que es una de estas unas emergencias ausentes, es decir, que no se escuchan. Pero claro, cada uno de nosotros va a tener una sensibilidad, una respuesta diferente a cada emergencia ausente que hay. Claro, lo importante es que sea ausente, es decir, que pues, esto nadie se está ocupando en serio como se tendría que ocupar, ¿no? Porque, en concreto, ¿por qué nos ocupamos más de la pandemia que del cambio climático estos últimos 20 años? Tendría que ser al revés, es decir, nos tendríamos que haber puesto a ocuparnos del cambio climático con la misma fuerza que nos pusimos a ocuparnos de la pandemia, naturalmente tarde, muy tarde. Por lo tanto, entre las dos, bueno, antes del cambio climático, sinceramente. Después, muy rápidamente, pues, tiene que hablar también... sí, las resistencias, claro, tenemos ciertas resistencias, hay ciertas cosas que no queremos hablar o no queremos afrontar. Eso ya aquí nosotros estamos un poco hablando a un nivel muy, como hacen los filósofos, un poco en el aire, pero bueno, muy general en realidad. Pues ahí vamos a tener resistencias, me preocuparía más de las resistencias nuestras, de las resistencias de la política o de las organizaciones en general estatales que tenemos. Porque claro, a mis amigos americanos me decían, la única salvación que tenemos en contra de Trump son las instituciones públicas, que era más o menos cierto hasta un cierto punto. Claro, lo que pasa es que esa ya es una resistencia que no depende solamente de uno, ¿no? Depende de un conjunto, de esa sociedad de la cual hablábamos antes. Sí, aquí me parece que sería oportuno también pensar un poco sobre el sentido del escuchar. Por ejemplo, Hegel, un filósofo de referencia, uno de los filósofos de referencia para mí, habla sobre el escuchar como un sentido de distancia. Entonces, tanto la mirada como el escuchar son sentidos de distancia, suponen una cierta distancia entre mí y el objeto que estoy viendo y a lo cual estoy mirando. Entonces, traducido a nuestra situación, ya la posibilidad de escuchar significa que hay una distancia entre mí y el desastre, que hay la distancia sea en el espacio o en el tiempo,
ya la propia posibilidad de escuchar ya abre esta zona de conforto de que el desastre todavía no está aquí, porque cuando está y estoy rodeado por él por todos los lados, cuando estoy sintiendo que el mundo está cayendo sobre mi cabeza, ya no hay posibilidad de escuchar. Entonces, escuchar ya significa que no hemos llegado demasiado tarde, que hay ese tipo de distancia. El otro sentido de escuchar es lo que aprendo de plantas también. Las plantas escuchan, aunque no tienen oídos, y escuchan por captar las olas que pasan, resonancias que pasan por el aire. Entonces, siempre escuchamos más que pensamos que escuchamos, porque escuchamos con los oídos, pero también escuchamos con todo el cuerpo. Todas las vibraciones que pasan por el aire las captamos en toda la superficie del cuerpo, y eso yo llamaría el escuchar vegetal en nosotros por la superficie. Entonces, todo eso tendríamos que tener en la cuenta cuando hablamos sobre cómo escuchamos a las advertencias de la emergencia climática. Ese escuchar más disperso, más corporal, sería el escuchar más inconsciente, más cerca del inconsciente. Y aquí también tendríamos que jugar ese juego doble entre escuchar al otro fuera y al otro dentro de mí, ¿no? Porque escuchar al inconsciente, claro que hay muchísimas resistencias, estoy completamente de acuerdo con eso, porque si hay algo inconsciente es porque también hay represión, reprimimos ese material inconsciente muchas de las veces. Entonces, tenemos que, es una postura doble o, como se dice en inglés, Janus-faced. ¿No? Escuchamos al otro dentro, que es el inconsciente, y al otro fuera, sea humano o no humano, como índices del desastre, que todavía no está aquí, tenemos esa distancia, pero está llegando. Sí. Tenemos poco tiempo, pero hacemos alguna más. Nos dicen, se ha hablado de cambios en lo simbólico, lo artístico, y se ha hablado también de la emergencia planetaria vegetal. ¿Podría ser que el cambio de paradigma y la activación del cambio deba pasar por un cambio radical en el orden cosmológico, en la cosmovisión que ahora aún concibe el ser humano separado del mundo, del planeta y de la vida? Nos hablan también de distopías. Nos dicen, ¿cuál sería el papel de las distopías en la gestión de las amenazas? ¿Se pueden considerar una materialización del arte y, por ende, un mecanismo para rescatar en el miedo, o, por el contrario, nos alejan de la realidad de las amenazas? Sí, bueno, liando a lo que decía también Michael antes, y esto, Heidegger hablaba de Andenken. Nosotros para escuchar tiene que ser una especie de escuchar que tiene también que ver con pensar. Lo decía esto también en contra de esta idea de la gestión que hablamos antes y del funcionamiento. Por eso, estas dos preguntas también van hacia, pues, ¿qué sociedad o qué tenemos que imaginarnos, ¿no?, para el porvenir? El problema de esto es que, bueno, ya estamos ahí. Es decir, nosotros practicamos, bueno, sobre todo, bueno, ambos practicamos una filosofía que es muy práctica en realidad. En realidad es de distanciamiento hay poco, digamos, ya estamos adentro. Por lo tanto, cualquier forma, imaginación que hay ahí afuera de solución es ya parte de lo que nosotros de nuestro propio, en alguna forma, de nuestro background cultural, histórico, filosófico, etcétera, etcétera. La cuestión es, claro, cuánta apertura hay para una modificación de eso, para una alteración de eso, para una flexibilidad que hay. Yo creo que eso es el punto un poco fundamental para estas imaginaciones. Es decir, el espacio que yo me dejo a mí mismo para también tener imaginación. Porque cuando alguno irá a un psiquiatra o psicanalista, pues se va no para solucionar los problemas, se va para adaptarse mejor a esos problemas. Digamos, estos problemas no se resuelven una vez por todas. Este paradigma, digamos, de lo que ocurre en las terapias es importante, me parece, porque tendría que ser también un paradigma para entender qué tipo de políticas nosotros podemos tener. Nunca van a ser políticas para resolver los problemas, sino van a ser políticas para, en alguna forma, adecuarnos o mejorarlos o, en una forma, alterarlos. Siempre dentro un imaginario
que yo espero que sea cuanto más colectivo y menos individualista. Sí, en relación a la primera cuestión, yo creo que realmente hay que tener ese cambio de la cosmovisión, del lugar del ser humano en el mundo, en el ambiente, donde hay menos separación. Claro que alguna separación es inevitable porque somos seres móviles, ¿no? Y tenemos esa movilidad y otra vez, como dice Hegel, en ese momento podemos estar en ese lugar, en otro momento seguramente estaremos en otro lugar. Nos oponemos a los lugares donde estamos por esa posibilidad de la movilidad. Y entonces la cuestión es cómo disminuir o cómo moderar esa separación que hace parte de nuestro modo de ser. Porque el problema no es la separación como tal, sino la exageración de la separación. Tener esa separación como el principio, no simplemente de estar separados del mundo, sino opuestos a él, el principio de la oposición al mundo que es el problema. Y para mí, ya hace muchos años, las plantas son las maestras de cómo podemos moderar o disminuir ese tipo de separación o actitud o posicional hacia el mundo que habitamos. Y la segunda cuestión sobre las distopías, las visiones distópicas, yo creo que las visiones distópicas no son ficciones, son visiones más lúcidas, más adecuadas a lo que pasa hoy en día. Porque normalmente la imagen de la realidad que tenemos no corresponde a lo que pasa, porque tenemos esa imagen gracias a las estructuras cognitivas que nos dan la imagen habitual que normalmente con la cual operamos. Entonces, por eso que los psicólogos también dicen que la gente deprimida tiene una visión más adecuada a la opinión de los otros y otras sobre ellos de lo que la gente no deprimida, ¿no? Entonces, de algún modo, la depresión, aunque no estoy diciendo que tenemos que ser deprimidos todos, deprimidas, la depresión es una corrección cognitiva de la visión del mundo y sería lo mismo con lo distópico. Lo distópico sería una visión más correcta, digamos, más adecuada a lo que está pasando ahora de lo que las proyecciones de nuestras estructuras cognitivas que funcionan de un modo habitual un poco separado de lo que pasa o está pasando. Bueno, habéis hablado de muchas ideas para la gestión colectiva de nuestros males, de nuestras esperanzas también. Muchas gracias, Michael, muchas gracias, Santiago. Ha sido un placer escuchar las muchas ideas que nos habéis regalado y muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Muchas gracias. Un detall. Recordeu que d'aquí 2 setmanes, el dia 24, parlarem d'una de les coses que han començat a parlar ells, del capitalisme davant de l'imperatiu de la transició ecològica, i parlaran el president del Consell Econòmic i Social, el catedràtic Anton Costas, i la catedràtica del Departament d'Economia de la Carlos III, Natàlia Fabra. Ara sí, bona tarda a tothom.